Soy Matías Cornets, un joven al cual Jesús rescató de las calles, las drogas y el delito. En el poder de su palabra descubrí mi propósito. Hoy dedico mi vida a compartir esperanza y este es mi testimonio. Matías, atravesaste una vida en las calles con adicciones, caíste en la delincuencia, tuviste intentos de suicidio, fuiste víctima de abuso, incluso tus padres tuvieron problemas de salud mental, una vida muy compleja. ¿Cómo fue que llegaste a comprender que en lugar de un estigma tenías un testimonio para compartir de Cristo? Bueno, fueron muchos años, ¿no? En donde tuve que elaborar lo vivido y en algún momento me di cuenta, con la ayuda de Dios y de mucha meditación sobre lo vivido, que era un superviviente. Porque muchos amigos míos que fueron compañeros de calle o que transitaron conmigo esa etapa, murieron, otros es el día de hoy que se encuentran en la misma situación y yo me di cuenta de que había tenido la bendición de poder salir de esa situación y que era un afortunado, estaba profundamente agradecido, pero a la vez me sentía como en deuda, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esta oportunidad de vivir, de que mi vida continúe? Y ahí fue cuando empecé a pensar en cómo de alguna manera devolverle a Dios, a la vida, la oportunidad de poder seguir viviendo. Y empecé a elaborar esa historia y transformarla en un mensaje de comunicación en prevención. Siempre digo que el silencio que casi me cuesta la vida, hoy con la ayuda de Dios se transformó en un mensaje que salva vidas. ¿Y cómo fue que terminaste tus 11 años viviendo en la calle? ¿Cómo fueron las circunstancias previas para que vos termines en esa situación? Bueno, mis papás tenían una enfermedad, un diagnóstico psiquiátrico conocido como bipolaridad y yo nací en un hogar de padres enfermos en su salud mental, pero bueno, no tenía registro de esto más o menos hasta mis 8 o 9 años, en donde empiezo a notar episodios que marcaban claramente que algo no andaba bien. Por ejemplo, llegaba la ambulancia de urgencia a mi casa, se llevaban a mi mamá, o lo mismo y se llevaban a mi papá. Siempre se daba de que se llevaban a uno, pero en un momento, a mis 9, 10 años, se llevaron a los dos. Y ahí quedamos con mi hermano prácticamente solos, hasta que se le dio aviso a una de mis hermanas, que tiene unos años más que nosotros, y vino a nuestra casa y se hizo cargo de nosotros, nos llevó a vivir con ella momentáneamente, pero ahí empezamos como a bollar, ¿no? De casa en casa. De hecho, estuve también viviendo con familia de tránsito, como de acogida durante un tiempo. Y esto fue lo que me fue dejando poco a poco expuesto a la calle. Y me imagino que cuando empezaste a estar más tiempo en la calle, fue también cuando se te presentó la oportunidad de empezar con el consumo de sustancias. Sí, bueno, en esto de tener que mudarme a una nueva familia, a un nuevo barrio, descubro a un montón de chicos de mi edad que se encontraban en la misma situación que yo, muy vulnerados, sin papás, mucho tiempo en la calle, y ellos ya conocían el mundo de las drogas. Y ahí empecé a consumir, bueno, cigarrillo, marihuana, alcohol, Poxirran, fármacos, y empecé a esa edad, a los 11, 12 años, hasta mis 17. Durante todos esos años el consumo se fue haciendo cada vez más violento, más agresivo, más invasivo, fue progresivo, ¿no? Entonces llegué a los 17 años no solamente con serios problemas de consumo, sino también de delito, de vandalismo, de violencia. Entonces mi vida no solo carecía de sentido, sino que yo estaba buscando intencionalmente provocar la muerte a través del consumo. Y siempre digo ¿Eras que consciente de eso que acabas de decir? sí, sí, era consciente. Era consciente. De hecho, para mí el consumo era como un método de autodestrucción. Yo estaba buscando a través del consumo morir. Ahí es donde yo iba, en esa dirección. Yo iba hacia la muerte. Y siempre digo que sí, para mí Jesús, más allá de que yo no lo podía quizás hacer consciente, no lo veía a Jesús, Él siempre estuvo.
Siempre estuvo protegiéndome, librándome de la muerte, prolongándome la misericordia y preparando ese encuentro que se dio en algún momento en donde yo no tuve dudas de que era Él, ¿no? Me acuerdo de un día muy, pero muy triste. Estaba caminando eh, al costado de una ruta en una ciudad de acá, de las afueras de Buenos Aires, en el Partido de la Costa, en Mar del Plata. Me acuerdo que estaba re triste, re angustiado por todo lo que había vivido y no podía sacarme esa angustia. Y terminé casi, digo, llevado por el Espíritu Santo a ese lugar, a un lugar donde era un descampado, que habían montado una campaña evangelística. Y yo dije, bueno, me tengo que quedar acá, algo acá tiene que pasar para cambiar mi situación anímica, espiritual. Y me senté al fondo de ese lugar de la campaña, pasaron unos músicos a tocar algunas canciones, después vino el predicador, dejó un mensaje que me animó, me desafió un poco también, y cuando terminó todo el tiempo de meditación de la palabra, vino un tiempo de ministración y preguntaron si quería alguien pasar adelante para que oraran por él, y bueno, y en ese momento dije, tengo que ir. Pasé y oraron por mí, oró un predicador que nunca me había conocido, y la oración fue muy atinada, era como todo lo que yo había vivido. Él me decía que Dios nunca me había abandonado, que Él siempre había estado conmigo, aun cuando fui en dirección a los lugares más oscuros donde yo sabía que no tenía que ir a hacer lo que no tenía que hacer, pero que siempre me había librado porque Él tenía un propósito conmigo. Y que a partir de ese momento, si yo aceptaba, no solamente Él me iba a perdonar, sino que también me iba a poner en otra condición. Ahora iba a ser un instrumento en sus manos para comunicar esperanza, que me arremangara porque ese tiempo empezaba ni bien yo lo acepte. Entonces me quedé en el lugar orando y pidiéndole a Dios, no me fui del altar, me quedé ahí orando y diciéndole, Dios, por favor, confirma que el que habló fuiste vos. Y este pastor que solo había predicado, no había antes tocado ninguna canción, ningún instrumento, volvió, subió y pidió una guitarra. Y le dieron una guitarra y se puso a tocar una melodía y se puso a cantar la canción con la que mi mamá me hacía dormir cuando yo era un bebé. O sea, eso fue como, para mí fue, o sea, Dios. Todavía te emociona. Y me emociona porque, sinceramente, podría haber tocado cualquier otra canción. No había otra manera más clara a mí de decirme te conozco desde antes de la fundación del mundo. Y eso era necesario para mí. Yo necesitaba vivir una experiencia así para decir, che, vos Dios, sos real, te entrego mi vida, haz lo que quieras con ella. Desde ese día para acá, mi vida le pertenece. Y de ese punto de inflexión, de ese punto de quiebre, ¿cómo fue la transición en que pasaste de ser un chico de la calle con todos esos códigos a ser la persona que sos hoy, ¿no? Reinsertado, con una familia hermosa, dedicándote a tiempo completo a la obra, a tu llamado, a tu vocación? ¿Cómo fue esa transición? Y fue un proceso duro, para mí fue un proceso largo, que no me avergüenzo de decir que considero sigo en proceso, porque me daba cuenta de que estaba muy lejos de ser la persona que quería ser, ¿no? Todo lo que había aprendido en la calle se había hecho un hábito, se había arraigado muy fuerte en mi concepto de identidad. Entonces tenía que desandar ese camino y volver a hacer este camino, ¿no? El camino de retorno a casa, el camino de Dios. Entonces ahí tuve que aprender y esforzarme por ser lo más enfocado posible en mejorar y cambiar mi vocabulario, volver a incorporar palabras, reordenar y redefinir los conceptos de valoración, de respeto, de principios que me habían enseñado mis papás, pero que bueno, la calle los había barrido. Estaba como muy lejos de esos valores y volver a ellos me costó mucho. La ayuda de los profesionales me ayudó, de familiares que me dieron otra oportunidad, de amigos que me perdonaron el haberme desaparecido en toda esa etapa de calle. Todo eso me ayudó mucho, la red de contención me ayudó mucho, pero después hubo un laburo muy hacia adentro, muy guiado por el Espíritu Santo también, porque todos los días Él incansablemente estaba al lado mío retomando sobre cosas que yo abandonaba,
incitándome a hacer otras, apoyándome, desafiándome siempre, pero no era fácil, era literalmente morir al orgullo, morir a mi propia voluntad, morir al deseo de dejar todo, abandonar, tirar todo por la borda y decir ya está, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Y bueno, y ese laburo personal, introspectivo que fui haciendo, iba de la mano también en un proceso de reinserción, porque yo dejé la calle y volví a revincular con mi familia, reescolaricé, dejé de robar para empezar a trabajar, volví a recuperar algunas amistades, era todo, viste, como un reconstruir, era volver de nuevo a empezar en todas las áreas. Todo el tiempo era como querer hacer el bien y que se me presente la oportunidad de hacer el mal. Entonces tenía que decidir y eran decisiones que a mí en ese momento me costaban mucho porque me estaba recuperando, estaba saliendo de un mundo muy oscuro. Mientras te escuchaba, pensaba que seguramente como vos viviste todas esas experiencias en las calles, todavía hay muchos Matías que están necesitando ser alcanzados. ¿Qué puede hacer la iglesia por alcanzarlos? Uy, creo que la iglesia tiene un montón de oportunidades frente a estas realidades tan complejas, ¿no? De niños, niñas, adolescentes que se encuentran atravesados por el consumo. Principalmente porque ese estado denota y pone en evidencia a un niño, una niña, un adolescente abandonado o vulnerado por la ausencia de adultos. Y creo que la iglesia que somos nosotros, en la acción de ir por ellos, manifestando el amor a través de actividades que nos puedan poner en contacto con ellos. Ahí es donde digo, creo que si nos cerramos a la idea de un formato tradicional y estamos limitando un poco el acceso, creo yo, ¿no? Yo creo que la manera de poder alcanzarlos es ir por ellos, como Jesús lo encomendó, ¿no? En la Gran Comisión. Y el ir, bueno, ahí hoy en este tiempo y en las diferentes épocas, para atrás y para adelante, vamos a tener el desafío de interpretar el cómo. El qué tenemos que ir ya lo sabemos, pero el cómo vamos a ir, me parece que ahí está el desafío y se resuelve mucho más fácil cuando tenemos en clara la necesidad, cuando podemos decir, bueno, pero ¿por qué está en ese estado? Bueno, ahí es donde la iglesia identifica la necesidad y puede ir por la respuesta. Entonces, mostrarnos disponibles, dispuestos y acercarnos para poder comunicar, estoy para acompañarte, estoy a disposición con acciones concretas, en donde podamos dejarle en claro a esas personas que se encuentran vulneradas que estamos para acompañarlos a fortalecer lo que haya que fortalecer, a recuperar lo que haya que recuperar. Pero ¿qué significa realmente estar para ellos? Porque a veces es una idea que es difícil de dimensionar para quien no tiene cerca suyo a alguien que lucha con las adicciones. Sí, es una realidad subjetiva y dinámica, ¿no? Es identificar la necesidad que atraviesan las personas en sus formas particulares y singulares y mostrarnos proactivos a una respuesta. Si nosotros sabemos que se encuentra, digamos, vulnerado por la ausencia de padres, estar como padres o como hermanos o como pastores, líderes, acompañando ese proceso de desarrollo. No solamente encontrarnos en una reunión, en un grupo, sino hacer esa tarea descomunal que va más allá de las fronteras de la comunidad, que es ir a su realidad, a donde se está desarrollando. A la periferia. Con esas ausencias en la periferia y empezar a construir desde ahí, ¿no? Muchas veces tendemos a querer responder a necesidades desde nuestra comodidad, desde las cuatro paredes, desde el formato que hemos logrado diseñar y el cual a muchos le da respuesta. Pero hay otros que vienen con muchos menos recursos, con mucho menos soporte, y a ellos es a los que tenemos que brindarles una tarea agregada, ¿no? Ese acompañamiento para que puedan ellos encontrar en nosotros también desde dónde atarse a la vida, desde cómo continuar en medio de realidades tan adversas. Finalmente vos justamente te dedicaste a pasar a la acción, ¿no? Y elaboraste una propuesta que se esfuerza por dar una respuesta. ¿Qué es Prevenir es Amar? Prevenir es Amar es un ministerio
que fundé ya hace unos 7 años, por medio del cual lo que pretendemos es promover la prevención de problemáticas como las adicciones y otras, como el suicidio, violencia, abuso. Hoy me doy cuenta de que en donde sea que uno vaya, encuentra una alerta, una urgencia de cara a las problemáticas psicosociales. Ni el Estado sabe qué hacer, ni el sistema de salud, y en ámbitos como el educativo colapsan de casos, de situaciones. Entonces entendí que la prevención era una estrategia perfecta para poder llegar a todos los sectores, a todo el territorio, a todos los ámbitos, y con una, obviamente, propuesta de formación en prevención, buscando concientizar, sensibilizar, formar, acompañar. Tenía la oportunidad de llegar al corazón de los barrios, latir a su ritmo, pero en el momento que el Espíritu Santo me lo muestre, compartir el mensaje de salvación. Pero además, imagino que cuando hablamos de predicar la salvación y llevar el mensaje del Evangelio, con un marcadísimo sentido de la urgencia, porque a la gente a la cual apuntás con tus propuestas, realmente tiene su vida en riesgo. Sí, sí, la urgencia del Evangelio es algo que agradezco a Dios me lo haya revelado, porque muchas veces uno en este mundo que te invita a pensar en vos y a vivir cómodamente, perdés de vista la urgencia, ¿no? que se vive diariamente. Alrededor nuestro hay personas que están muriendo. Me parece que bueno, tener presente de que vivimos en tiempos de urgencia nos hace conscientes de que portamos de un mensaje que no puede ser guardado. Por eso también yo me apoyo tanto en mi testimonio, porque mi testimonio me habilita a empatizar con personas que se encuentran atravesando la misma realidad, y cuando yo comparto mi historia, pongo casi en espejo a muchos que están escuchando, que se encuentran identificados conmigo y que al escucharme a mí decir de que yo encontré la puerta de salida en Jesús, abre una gran posibilidad a que ellos también se animen a atravesarla. Y en base a tu experiencia con Prevenir es Amar y cómo están dedicándose a formar ministerios, a que tomen conciencia en esta misión que ustedes están llevando adelante, ¿a qué conclusiones llegaste respecto a la preparación de la iglesia para tratar con temas que son tan difíciles como, por ejemplo, las adicciones? Bueno, evidentemente la Iglesia está siendo cada vez más consciente de la necesidad de desarrollar herramientas para formar al liderazgo de cara a estas complejidades, ¿no? Porque nuestras congregaciones reciben alrededor del mundo constantemente personas con problemáticas de consumo, y en todos los departamentos de las comunidades nos encontramos, tanto en el trabajo con niños, con preadolescentes y adolescentes y jóvenes, con adultos y adultos mayores. Vemos que los consumos atraviesan a toda la congregación. Por eso me parece muy importante que podamos todavía enfatizar más en la formación de problemáticas como el consumo y las adicciones, para que podamos identificar a tiempo cuando se presenta una situación de riesgo o de afección, y saber también qué hacer además del acompañamiento espiritual que nosotros proporcionamos. ¿Y crees que la iglesia tiene dentro de sus prioridades tratar con todos estos temas? Creo que si no lo pudieron ver, a veces pasa esto, ¿no? Como que estamos ocupados en otras áreas o en otras tareas y no lo podemos ver, pero la realidad habla fuerte. Entonces, algunos tardan más, menos en darse cuenta, pero creo que en la mayoría de las congregaciones ya ha quedado claro de que necesitamos aprender a desarrollar herramientas, habilidades o nuevos conocimientos frente a los consumos problemáticos y la enfermedad de las adicciones, para efectivizar el trabajo que hacemos. Y cuando haces todo este tipo de análisis, ¿no? Que tiene un aspecto muy sincero respecto por ahí a algunas deudas de la iglesia, ¿qué tipo de respuestas recibís en el interior de la misma iglesia? Bueno, a veces encuentro congregaciones que tienen muchas ganas de poder, digamos, desarrollar esta tarea de abordaje a los consumos, pero también en el desarrollo del plan de acción y mismo en la implementación o en la ejecución de las ideas, se dan cuenta de que, bueno, que no es algo tan sencillo, ¿no?
que requiere de mucho esfuerzo, de formación, de ajustar también la visión a esta tarea. Entonces, a veces es como que el querer está, pero en el plan de hacer se empieza a debilitar, ¿no? la motivación. Y lo entiendo porque claro, son problemáticas muy complejas que requieren de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Es mucho más que el compartir un testimonio, que el decir yo pude salir, que compartir la palabra, que manifestar amor. También requiere de herramientas técnicas y prácticas para efectivizar ese acompañamiento en dirección a una recuperación integral. Muchas veces nosotros abordamos la espiritualidad y desde ahí esperamos que todo se resuelva. Y si bien es un abordaje fundamental, nosotros también estamos atravesados por un cuerpo y un alma, ¿no? Entonces necesitamos también un abordaje desde ahí para poder corregir todo lo que la problemática ha deteriorado o afectado a lo largo de todo ese tiempo de consumo. Entonces muchas veces, si no tenemos este otro conocimiento del aspecto más técnico, con quizás aporte científico y demás, nos frustramos porque sentimos que todo el esfuerzo que hicimos por abordarlo espiritualmente y todo el tiempo que invertimos como que no tuvo resultado. Y en realidad no es que no tuvo resultado, sino que muchas veces faltó esta otra parte, el complemento, ¿no? Y otras veces también hay que entender que por más que tengamos todas las herramientas y abordemos todos los frentes, los resultados no son los que esperamos. Me pregunto cómo te sentís cada vez que tenés que revivir tu historia al frente de una congregación. Bueno, la verdad que siempre es movilizante. Cada vez que recuerdo lo que Dios hizo, de donde Dios me sacó, no puedo dejar de emocionarme, de agradecerle. Obviamente que también cuando relato momentos más oscuros, densos, me duele, pero haber tenido que pasar por eso, y muchas veces también conecto en ese momento con muchas personas que están en ese momento pasando por lo que pasé yo. Entonces ahí, bueno, es inevitable que afloren las emociones, ¿no? Pero gracias a Jesús, y esto es algo que yo siempre le agradezco, pude sanar cada una de esas heridas, ¿no? El haber sido abusado sexualmente a mis 8 o 9 años, el haber sido abandonado por mis papás, haber perdido amigos, bueno, todo lo que me tocó vivir, que fue tan duro y que yo creí realmente que no iba a poder sanarlo, digamos, gracias a Jesús lo he podido sanar. Él puso su mano, digamos, de sanidad sobre mí, y esas heridas hoy se transformaron en cicatrices. Diga lo que diga, relate lo que relate, sinceramente no siento dolor, sino que utilizo esas experiencias para animar a otros que se encuentran en esa situación creyendo de que no hay salida, de que yo estuve ahí y que gracias a que Jesucristo llegó a mi vida y le entregué el control de todo lo que Él quería hacer para sanarme, hoy puedo estar parado sobre mis cicatrices animándolos a creer que Jesucristo también los puede sanar a ellos. Qué bueno que pudiste poner todo eso en palabras y ponerlo en palabras con un mensaje, el mensaje de salvación. Pero me pregunto cómo puede hacer toda la gente que también carga con traumas de abuso, intentos de suicidio, una vida de adicciones, para romper el silencio. Bueno, esto que vos decís, las cargas, ¿no? Qué importante concepto ese, porque cuando una persona carga y carga y carga y carga esas experiencias traumáticas, llega un momento que se hacen muy difíciles de sostener. O sea, es imposible avanzar con tanto peso. Y esta propuesta de Jesús, ¿no? Aquellos que estén cansados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. O mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Esto de caminemos juntos, vengan, traigan sus cargas a mí, yo me voy a hacer cargo. Y creo que es esto, ¿no? Es dejar de querer intentar cargar y caminar con esa pesada experiencia que te tocó vivir de violaciones, abusos, abandonos, traiciones, para llegar a los pies de Jesús y decirle, no quiero seguir viviendo así. No quiero seguir viviendo así, sé que vos podés transformar mi realidad. Es ahí donde yo considero que se genera esto que vos decís, romper el silencio. Para mí es el momento en donde uno
quiebra la voluntad, o sea, y se presenta con un corazón quebrantado delante de la presencia de Dios, diciéndole: Jesús, necesito de tu ayuda. Como vos en esa campaña. Absolutamente. Y ahí es donde empieza a pasar. Cuando vos reconoces como un pobre en el espíritu que no podés vivir si no es con la intervención divina. Mucho de lo que estás ahora mencionando también lo tratás en la serie que grabaste recientemente junto a Raina Media, la serie Libre de las Adicciones. Me gustaría que podamos aprovechar este momento. Le voy a pedir a alguien de producción que traiga una de las laptops para que vos puedas ver con nosotros el tráiler de tu serie. La palabra adicción carga con un gran peso de dolor a quienes la transitan. Se trata de una problemática global que afecta a millones de personas en todo el mundo. Para mí es una alegría compartir mi historia y tengo la esperanza de que así como Dios transformó mi vida, también lo haga con la tuya. Los animo a ver esta serie de 6 capítulos en la que encontrarán herramientas para prevenir la enfermedad de las adicciones. Este es el momento de romper el silencio en la presencia de Dios y ser libres de las adicciones. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¿Cómo fue tu experiencia en la grabación de esta serie? Yo no salgo del asombro. No salgo del asombro porque la verdad que después de haber vivido una historia como la que viví, de ahí para adelante es todo un sueño. Imagínate que, o sea, impensado el poder estar hoy con vos, o sea, en la realidad de Mati era mucho más probable morir que vivir todo lo que estoy viviendo. Entonces me siento un privilegiado, me siento realmente muy agradecido a Dios de poder ser un instrumento, ¿no? De lo que Él dijo que iba a hacer, de transformar lo vil y menospreciado del mundo en algo que avergüence a los sabios y entendidos, ¿no? Mientras hablamos me voy dando cuenta de que te atraviesan emociones y estoy seguro que en este momento y con todo lo que te toca ir viviendo a lo largo de tu ministerio personal, hay mucho que le estás recordando y hablando de aquel Mati que vivía sin esperanza, ¿verdad? Sí, sí, y que yo lo que más deseo de todo lo que estoy viviendo es no quedármelo, ¿viste? Que sea como un espejo en el que rebote para que otros se vean reflejados en mí, en decir: che, si Mati está viviendo todo esto y es por medio de Dios, entonces yo también puedo, o sea, la oportunidad es la misma. Y creo que hoy tener la oportunidad de ser parte de una producción tan importante como la que ofrece Reina Mía a partir de la serie Libre de las Adicciones, si bien tiene que ver con los esfuerzos que yo hice para formarme, para que no quede en un testimonio, para que se transforme también en una opinión pública de lo que está pasando, brindar herramientas y demás, tiene que ver con los esfuerzos de Mati, pero nada de esto hubiese pasado si yo no le creía a Dios. Entonces, que las personas que puedan estar viendo esta serie, que está dirigido a todo público, porque le va a hablar tanto a las familias, al liderazgo, a los amigos, a la comunidad en general, puedan siempre recordar esto, de que esto es lo que Dios hace. Dios transforma las vidas para transformar a otros. Resuminos, ¿qué nos vas a enseñar en esta serie? Esta serie te va a invitar a principalmente dejar de callar aquellas cosas que lastiman lo más profundo de nuestro corazón, dejar de seguir anestesiándolas con consumos que lo único que hacen es prolongar la herida e infectarla, y te va a animar e invitar a romper el silencio en la presencia de Dios y pedir ayuda para que Él empiece a trabajar lo que siempre pensó hacer con nosotros. Y también en la serie compartís principios que son para el liderazgo, ¿no? Cuando trabaja con personas que llegan a la iglesia peleando con adicciones, pero también hay que ser conscientes de que dentro de las iglesias hay muchos de estos casos. Sí, claramente, porque las congregaciones son una de las instituciones que las personas visitan para buscar ayuda.
Entonces, así como van al hospital, así como van a un centro terapéutico o a cualquier dispositivo del territorio buscando ayuda, también lo hacen en la congregación. Y en la congregación también nos encontramos con líderes, con padres, ¿por qué no decirlo? Con autoridades que también conviven con este flagelo, que lo padecen o que lo tienen en un ser querido que de forma indirecta los afecta. Entonces, todos necesitamos desarrollar conciencia, habilidades y también entregarnos a esta ayuda que Dios nos está queriendo ofrecer directamente y por medio de la ciencia, profesionales y herramientas que quiere equipar a la iglesia para que todos nos veamos protegidos, adentro y de adentro hacia afuera. Llegamos al final y me gustaría, Matías, que nos digas cuál es tu testimonio. Bueno, soy un joven que le creyó a Dios en el peor de los momentos y me entregué completamente a su propuesta, y a partir de morir a mi voluntad y nacer en la suya, empecé a vivir una historia que nunca antes había imaginado.